Network Geeks episodio 1. Métodos de conmutación en los switches Cisco. Si te gusta este video, dale like, comparte, activa la campanita y comenta todo lo que quieras. Recuerda que en netwgeeks.com tienes todo lo que necesitas para convertirte en un ingeniero de red. Cuando un switch recibe una trama, tiene que reenviar esa trama a otros de sus puertos para que pueda llegar a su destino, ¿no es cierto? Es decir, el switch tiene que conmutar la trama en base a la tabla MAC. Acá tenemos la imagen de la estructura de una trama Ethernet DIX o Ethernet 2, como quieran llamarla. Ya sabemos que en base a la dirección de destino de la trama es que se procede a conmutar la trama. Si la dirección de destino de una trama se encuentra en su tabla MAC del switch, la trama será conmutada al puerto de salida. Si la dirección de destino no se encuentra en la tabla MAC del switch, se realiza una inundación de la trama a todos sus puertos. Recuerden que el proceso de inundación no es lo mismo que procesar una trama broadcast. Esto ya lo vimos en otros videos. Acá en nuestra topología, esta laptop 1 está enviando una trama. El switch 1 recibe la trama en este puerto y tiene que decidir a qué otro puerto va a conmutar la trama. Tiene que decidir si va a enviar la trama a través del puerto que conecta a esta laptop 2 o va a conmutar la trama a través de este puerto que le conecta con el switch 2. Independiente del puerto al cual se decida conmutar la trama en base a la tabla MAC y en base a la dirección de destino de la trama, esta operación interna de conmutación está gobernada por dos métodos de conmutación, el método Store and Forward y el método Cut Through. Comencemos explicando el primero de los métodos denominado Store and Forward. En este método, lo que hace el switch es almacenar en su memoria interna todos los bits de una trama antes de conmutarla a otro puerto de salida. El switch no puede conmutar la trama hacia el puerto de salida si todos los bits que conforman la trama no han sido recibidos en su totalidad. Lo más importante a mencionar de este método es que la trama que se reciba en un switch no va a ser conmutada a otro puerto si los datos del campo FCS no son correctos. ¿A qué nos referimos con esto? El campo FCS lo vemos acá, en la estructura de la trama. Este campo sirve para verificar la integridad de la trama. Veamos cómo funciona. Supongamos que este switch 1 está enviando esta trama, toda esta trama al switch 2. Pero antes de enviar la trama, este switch 1 realiza el cálculo denominado Cyclic Redundancy Check, CRC. Este cálculo se realiza considerando todos estos bits de la trama. No se consideran los bits de este campo preámbulo. Ahora, sin ingresar a los detalles matemáticos de esta operación CRC, el resultado de la operación matemática es introducido a este campo FCS. Supongamos que el switch 1 ha realizado esta operación CRC con estos campos que tenemos acá y el resultado es este. Resultado cálculo CRC 1, 2, 3 ABC. Este resultado es el que se introduce al campo FCS que tenemos acá. Y ahora sí, la trama es enviada al switch 2. Ok, pasemos a esta otra imagen. Ahora sí, el switch 2 está recibiendo esta trama que tenemos acá. Cuando el switch 2 recibe la trama, también realiza el mismo cálculo CRC considerando todos los bits que conforman la trama recibida. Bueno, no todos, no, estos bits que tenemos acá. No se toman en cuenta para el cálculo CRC este campo preámbulo y el campo FCS. Cuando el switch 2 realice la operación va a tener su propio resultado. Entonces, cuando el switch 2 realice su cálculo CRC, pueden ocurrir dos cosas. Primero, si el resultado CRC del switch receptor, que en nuestro caso es este switch 2, es igual a los datos almacenados en el campo FCS de la trama recibida, ¿eso qué significa? Significa que la trama llegó sin errores y por lo tanto se puede conmutar la trama hacia el puerto de salida. Si el resultado de la operación CRC del switch receptor es diferente a los datos almacenados en el campo FCS de la trama recibida, significa que la trama llegó con errores y por lo tanto se procede
a descartarla, a eliminar esa trama. De nuevo, en nuestra topología, déjenme borrar esto. ¿Qué pasa en esta situación? Ok, el switch 1 envía esta trama que tenemos acá y en el campo FCS tenemos los valores que ha calculado previamente, ¿no? Estos valores, 1, 2, 3, ABC. Se envía la trama. Este switch 2 recibe la trama acá en este subpuerto Fast Ethernet 00 y va a calcular nuevamente el CRC en base a todos estos campos que tenemos acá. El resultado, en este caso, es el mismo. Acá tenemos el resultado del cálculo CRC del switch 2. 1, 2, 3, ABC. Si uno de estos bits que conforman estos campos de la trama se corrompe por algún problema en la red y cambia de valor, lógicamente este valor calculado de CRC en el switch 2 ya no sería el mismo valor al recibido en este campo FCS y la trama se descartaría. En este caso, esta trama que recibe el switch 2 no se va a descartar. No se va a descartar porque los resultados son los mismos, ¿no? El resultado que ha calculado el switch 2 es 1, 2, 3 ABC y el resultado de CRC, que ha enviado el switch 1 es también 1, 2, 3 ABC. Esto significa que la trama no tiene errores. Ahora recién el switch 2 puede proceder a conmutar la trama y de esa misma forma se va verificando que las tramas que se vayan a conmutar no tengan errores. Eso es lo bueno de este método. Si supongamos tenemos acá 4 switches y este switch 1 recibe esta trama que tiene errores, eso va a provocar que el switch 1 descarte la trama y no la siga enviando por la red hacia los siguientes switches, consumiendo recursos de manera innecesaria. ¿Por qué de manera innecesaria? Porque al final esta trama con errores no va a poder ser procesada por los dispositivos intermedios, ni tampoco va a ser procesada por el dispositivo final. Y lo mismo ocurre si supongamos acá este switch 1 envía la trama de manera correcta al switch 2, pero en su trayecto al switch 2 se corrompe la trama. En ese caso, el switch 2 sería el que descarte la trama y ya no el switch 1. En el caso que se descarte la trama, los protocolos de capas superiores son los que se deberían encargar de solicitar una retransmisión de los datos, ya sea un protocolo de la capa de aplicación o el protocolo TCP en la capa de transporte. Ahora, el problema principal que se tiene con este método de conmutación Store and Forward es el rendimiento. Y esto es lógico, ¿no? El switch o los switches tienen que almacenar en su memoria la trama entera para realizar el proceso de detección de errores y así poder recién enviar la trama a su destino. Cuando se utiliza este método de Store and Forward, los switches necesitan mayor cantidad de memoria y procesamiento para realizar estas operaciones con cada trama. Ahora pasemos al segundo método de conmutación de tramas denominado Cut-Through. Cuando un switch utiliza este método, procede a conmutar los bits que conforman la trama apenas pueda leer la dirección MAC de destino de la trama. El switch no espera a toda la trama para analizar qué hacer con ella como era en el caso anterior. Esto significa que este método no se encarga de descartar tramas cuando se tengan errores. No se realiza una verificación del campo FCS. El único dispositivo que se encarga de validar el campo FCS es el dispositivo de destino final. Si ese dispositivo encuentra errores, va a descartar la trama. Entonces, queda claro que este método, Cut-Through, nos ayuda a conmutar y enviar tramas a una mayor velocidad, pero lógicamente con el riesgo de enviar tramas con errores a través de la red. El método Cut-Through tiene dos versiones. La primera versión es Fast Forward. Esta primera versión se encarga de conmutar la trama al puerto de salida apenas pueda leer la dirección MAC de destino. En esta versión, lógicamente, se reduce la latencia de envío, pero se tienen riesgos de enviar una trama con errores a través de la red. Acá en nuestra topología, supongamos que esta trama le está llegando a este switch 2. Este switch 2 apenas reciba los bits que conforman este campo Destination Address, ya va a analizar con su tabla MAC cómo conmutar esa trama y va a comenzar a conmutar los bits al puerto de salida a pesar que no haya recibido al 100% toda la trama. No le importa eso. A través de este puerto de salida Fast Ethernet 01 ya van a comenzar a salir los bits a pesar que este switch 2 no haya recibido el total de los bits que conforman toda esta trama. Después tenemos a la segunda versión Cut-Through denominada Fragment Free.
Esta segunda versión trata de enviar tramas lo más rápido posible y al mismo tiempo trata de evitar enviar tramas que tengan errores debido a colisiones. Tienen que saber que cuando se implementó el mecanismo de acceso al medio CCMA-CD, se determinó que las colisiones que provocan errores en las tramas tienen que ser detectadas en los primeros 64 bytes de la trama. Esto ya va por un tema de ingeniería. Entonces, tomando en cuenta esta regla, este método Fragment Free espera recibir los primeros 64 bytes de la trama para recién comenzar a conmutarla hacia el puerto de salida. Hoy en día, en los centros de datos o en ambientes de redes empresariales, cualquiera de los métodos de conmutación que hemos discutido es aceptable, ya sea Store and Forward o Cut Through con sus diferentes variantes. Solo existen, la verdad, ciertos casos donde realmente existen aplicaciones que necesitan latencias muy bajas del orden de microsegundos. En estos casos, sí se debería considerar utilizar el método Cut Through en su versión Fast Forward. Un ejemplo de switches que proporcionan latencias ultra bajas a través del método de conmutación Cut-Through son los switches, déjenme borrar esto, estos switches que tenemos acá son los switches Nexus 5000 y los Catalyst 4900M, ¿no? En otros casos, cuando los usuarios envíen tramas que transportan datos, por ejemplo, de protocolos como FTP o HTTP, los usuarios no van a notar la diferencia en el rendimiento de sus aplicaciones si los switches están utilizando un método u otro para la conmutación de las tramas, ya que las latencias end-to-end de estas aplicaciones comunes son del orden de decenas de milisegundos, no están en el orden de los microsegundos. Como conclusión de este video, tienen que saber que, a pesar que existen diferentes métodos de conmutación en los switches, estos métodos de conmutación no tienen que influir en nuestra elección para la adquisición de un switch. La elección de un switch para nuestras redes empresariales se basa principalmente en factores como la densidad de puertos, tipos de puertos o el costo del dispositivo, ¿no? En los dispositivos que tenemos hoy en día, el utilizar un método de conmutación u otro no tiene mayor importancia o afectación, a no ser que estemos trabajando con aplicaciones de mínima latencia, donde lógicamente conviene utilizar el método de conmutación Cut-Through.